Bueno, vamos a estar compartiendo ahora una reflexión y los invito a que podamos abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 28. Mateo, capítulo 28, vamos a leer desde los versículos 16 al 20. Mateo 28, del 16 al 20. Yo voy a leer en la versión Dios habla hoy, en este momento. Ustedes pueden seguir otras versiones, pero voy a leerlo en esta. Y dice así, versículo 16. Así pues, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al cerro que Jesús les había indicado. Y cuando vieron a Jesús, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó a ellos y les dijo, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a leer hasta ahí. Pensando en el tema para hoy, quisiera hablar de algo que el título es ¿cuál es el propósito de la iglesia? Este es el título para hoy. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Y justamente quería hablar de esto porque muchas veces nos podemos preguntar, ¿para qué existe la iglesia? ¿Qué es la iglesia finalmente? ¿Y cuáles son las motivaciones de la iglesia? ¿Y qué dimensiones de iglesia existen o pueden haber desde el punto de vista bíblico? Bueno, justamente para entender cuáles son los propósitos de la iglesia, primero tenemos que pensar una definición de qué es iglesia y qué significa y por qué ha ido variando el concepto de iglesia a lo largo del tiempo. Y si eso es válido o no. Es decir, si es válido la posibilidad de que yo modifique lo que la iglesia debe ser o no. Y justamente hay confusiones muchas veces en las sociedades sobre qué significa iglesia, ¿verdad? Es muy común, por ejemplo, en el Uruguay, que la gente, o en otros países, que la gente, por ejemplo, dice en los medios de comunicación o en la vida en general de la sociedad, hablan de la iglesia. Y normalmente cuando dicen la iglesia, están pensando en la institución, por ejemplo, católico-romana, ¿verdad? Y dicen, la iglesia opinó esto, por ejemplo. Y están hablando, por ejemplo, de la opinión de un papa o de la opinión de algún sacerdote católico, etc. Generalmente si hablan de la opinión de iglesias evangélicas, dicen, porque los evangelistas dicen esto, cosa que también implica que no tienen muy claro tampoco cómo es el nombre correcto de nuestras iglesias, pero tienen este tipo de afirmaciones, ¿no? Y también según los países, las culturas de los países muchas veces hacen que la gente no tenga muy claro qué quiere decir, ¿verdad? ¿Y esto por qué es? Porque evidentemente el concepto de iglesia fue evolucionando con el tiempo y ha habido un proceso de institucionalización de lo que inicialmente fue la iglesia y se convirtió en una serie de posicionamientos de distintas religiones o de distintas instituciones que cada una reclamó ser la iglesia, por ejemplo, ¿no? Pero hay que entender algo, y es que la única manera de entender qué es la iglesia es yendo a la fuente, ¿no? Y la fuente es la que está en la Biblia. Esa es la fuente de donde deberíamos encontrar la definición de qué significa ser iglesia. Y por eso, una de las cosas que tenemos que recordar es dónde empieza la iglesia. Y hay muchas interpretaciones teológicas, históricas sobre esto. Algunos sostienen incluso que la iglesia empieza hasta en el pueblo de Israel, otros, entre los cuales más o menos estamos nosotros, pensamos que en realidad la iglesia empieza acá, es decir, cuando el Señor Jesús instituye
la configuración, el origen de la iglesia cristiana. Y lo hace justamente a partir de la elección de 12 discípulos que a la vez estaban conectados con varios discípulos más y que luego en suma, a nivel de lo que fue la expansión del mensaje del Evangelio, del mensaje de Cristo que ellos fueron transmitiendo, se fue añadiendo más gente a esa iglesia y fue multiplicándose y expandiéndose en el tiempo al punto de que llega un momento en el que incluso el Imperio Romano, tan atento a perseguir a estas corrientes nuevas, ¿verdad? Que los veía como problemas por su expansión y por su crecimiento, bueno, finalmente cae el Imperio Romano y el cristianismo siguió. Pero la pregunta es, si entonces esa iglesia cristiana de los orígenes que el Señor Jesús instituye y que luego se desarrolla, por ejemplo, a través de Pablo, a través de los demás apóstoles, Pedro y otros que ocupan un rol fundamental en la configuración de la iglesia, ¿por qué después va cambiando? Bueno, va cambiando porque las personas van muchas veces añadiendo conceptos, ideas históricas, sociales, culturales, que en realidad no son propias de lo que era la iglesia en su origen. Entonces, tenemos que entender que podríamos pensar la iglesia en dos niveles, ¿no? Una, que es la iglesia verdadera, que es el conjunto de creyentes que han vivido a lo largo de todas las épocas y de todos los tiempos desde que el Señor Jesús instituye esto, y que de alguna manera es cierto que es una continuidad de algo anterior, porque el pueblo de Israel era el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, y cuando viene el Señor Jesús y afirma ser el Mesías que ellos mismos estaban esperando, el Señor Jesús instituye un proceso de continuidad, donde la iglesia pasa a ocupar un rol protagónico en esta etapa que llamamos la era de la gracia, donde el mensaje de Cristo está ofrecido a todas las personas para que lleguen a Él, hasta que Él vuelva. Y ahí empezará otra etapa, otra era, por decirlo de alguna manera, otra edad de la historia humana, ¿verdad? Donde Cristo va a reinar. Y en eso tenemos nuestra fe, en eso tenemos nuestra confianza, quienes somos hijos de Dios, quienes somos cristianos, creemos en que Jesucristo, como le dijo a los discípulos aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y luego de esto el Señor Jesús asciende al cielo y les deja la tarea de llevar este mensaje que se llaman de ahí en más el Evangelio. ¿Por qué? Porque en el griego el Evangelio quiere decir buena noticia o buena nueva. ¿Y cuál era la buena nueva, la buena noticia? Que Jesucristo era el Mesías esperado por Israel, que había venido a morir en la cruz por los pecados de cada persona y que había muerto y resucitado, marcando así su poder, marcando que era el Hijo de Dios, marcando que era Dios mismo encarnado, y luego ascendía a los cielos para dejarle la tarea a quienes lo iban a suceder en el tiempo de llevar este mensaje hasta que Él volviese, mientras iba preparando un reino para cada uno de nosotros. Entonces, la tarea de la iglesia, de ahí en más, ¿cuál va a ser? Expandir ese mensaje por todo el mundo hasta que Cristo vuelva. Y al expandir ese mensaje, digamos que la idea es que la puerta está abierta. La puerta para entrar al reino de Dios está abierta, y es una puerta espiritual. No es literal en este momento porque todavía ese reino no se ha manifestado visiblemente, pero sí se ha manifestado espiritualmente a través de nosotros y de nuestra conversión y de nuestro nuevo nacimiento y de nuestra vida espiritual que empieza a caminar paso a paso con Cristo. Pero llegará un momento en el que ese reino se instaurará literalmente, y entonces esa puerta que ahora está abierta se va a cerrar. Y ya no van a poder entrar aquellos que no decidieron entrar cuando pudieron hacerlo. Por lo tanto, la oferta del Evangelio está abierta hoy, y por eso cada cristiano hoy tiene la responsabilidad de expandir este mensaje por el mundo. Eso es lo que llamamos evangelización. Y por eso nosotros nos llamamos básicamente cristianos evangélicos, heredando un poco un concepto que había en la Reforma Protestante, de que las bases de la fe eran la Escritura, la fe, la gracia, Cristo, y toda la gloria era solo para Él. Y esos principios que en la Reforma se desarrollaron, llevaron a la aparición de iglesias que manifestaron decir, yo no soy de ninguna institucionalidad religiosa, yo soy cristiano y predico el Evangelio. Y por eso
de ahí el nombre de cristianos evangélicos. Pero lo que nosotros debemos hacer simplemente no es crear una nueva religión, no es seguir una nueva religión, no es institucionalizar un conjunto de creencias. Nosotros tenemos que ser la iglesia de Cristo, igual que igual que fue la iglesia primitiva, la iglesia del primer tiempo, y aplicar los mismos parámetros que el Señor Jesús les dio a esa iglesia de aquel tiempo, ir a la fuente, no a lo que se viene añadiendo después. El otro día escuchaba un programa de televisión, de radio, donde estaban hablando de temáticas políticas, etc. Y entonces una persona, que es una persona que explícitamente tiene una visión materialista del mundo, y él decía, yo creo que, por ejemplo, dice, el fracaso que se dio, qué sé yo, en la Unión Soviética o en otros lugares tratando de aplicar el socialismo real, digamos, se dio porque no fueron a la fuente, decía él, ¿no? Es decir, no aplicaron realmente las ideas que Marx, por ejemplo, señaló en el libro El Capital o en el Manifiesto Comunista, etc. ¿No? ¿Y qué estaba diciendo? Estaba diciendo, hay que ir a la fuente para entender cómo se deben aplicar las cosas, no inventar nuevas añadiduras posteriores que luego deformen esa verdad original. Claro, esta persona creía básicamente en el sistema marxista como una religión, ¿no? Como si ese conjunto de ideas fueran realmente una verdad absoluta y revelada, prácticamente. No revelada porque no cree en eso, pero sí una verdad absoluta. Pero lo que me llamó la atención fue que él dijera, hay que volver a la fuente, ¿no? Como diciendo, el problema fue que, yo qué sé, Lenin, Stalin, Mao y otros más en realidad no aplicaron lo que Marx dijo. Si lo hubiesen aplicado, todo hubiera funcionado fenómeno, ¿no? Obviamente, nosotros pensamos que realmente son otras las explicaciones de por qué, en todo caso, todo eso fracasó, pero nosotros como cristianos tenemos que recordar básicamente el mismo razonamiento que esta persona hacía, ¿no? Porque en realidad nosotros también tenemos que entender que la única manera de vivir un cristianismo verdadero es volviendo a la fuente, no inventando ideas nuevas para institucionalizar una religión y agregarle y agregarle y agregarle ideas a lo que debe ser la iglesia, porque ya todo ha sido enseñado, ya todo ha sido dicho en la palabra de Dios, que es la Biblia. Entonces, en estos versículos que hemos leído, tenemos la respuesta de qué es la iglesia. Fíjense lo que dice el Señor Jesús. Dice, cuando junta a los discípulos antes de partir al cielo, les dice, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y en el versículo 19 resume básicamente los propósitos de la iglesia. Dice, vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, el Señor Jesús acá está haciendo muy claro, eso es la iglesia. La pregunta es, ¿por qué iglesia? Porque la palabra iglesia, en el griego, básicamente estaba asociado a la idea de asamblea, ¿no? A la idea de una especie de comunidad, a la idea de un cuerpo de personas que se reúnen comunitariamente. Básicamente eso era iglesia, pero ese es el concepto de iglesia que define una concepción que es la de iglesia local. Y yo les decía recién, hay dos modelos de iglesia, la iglesia verdadera, que es la que sigue los parámetros de la Biblia, y después podemos tener cualquier grupo de iglesias de cualquier tipo que se han institucionalizado, no importa de qué religión sean, y que no necesariamente son la iglesia verdadera, aunque se llamen de esa manera. Por lo tanto, tenemos que pensar, ¿estamos en la iglesia de Cristo o no estamos en la iglesia de Cristo? La que Jesús instituyó a través del legado de sus discípulos es la iglesia verdadera. ¿Queremos estar en esa iglesia? ¿Queremos ser parte de esa iglesia? Es muy fácil pertenecer a esa iglesia. Tenemos que simplemente obedecer lo que el Señor Jesús nos dijo y aplicarlo. Entonces, esa idea de iglesia como asamblea es una versión de lo que es iglesia, que es la iglesia local. Es decir, lo que se ve de la iglesia. Una comunidad de creyentes que se reúnen y tienen comunión unos con los otros y predican este mensaje y hacen discípulos. Eso es una iglesia local. Marcos Salcedo es una iglesia local. Cualquier otra iglesia que se reúne en un barrio, en una zona, en una ciudad, en un país, es una iglesia local.
Pero después está esa iglesia que el Señor instituye espiritualmente, que es la iglesia de Cristo, que nutre todas las iglesias locales que se sujetan a la autoridad de Cristo. Entonces podríamos decir que hay dos manifestaciones de la iglesia. Una, que es la iglesia visible, que es la iglesia local. Y otra, que es la invisible, que es la iglesia de Cristo en el sentido de ser el conjunto de todos los creyentes a lo largo de todas las épocas y de todo el tiempo, y de todos los tiempos que se han sucedido, y que esas personas siguieron realmente los parámetros de la palabra de Dios y quisieron sujetarse a la autoridad de Cristo y no a la autoridad de personas, sino a la autoridad de Cristo gobernando a la iglesia. Porque, como dice la Biblia también, las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Es decir, la iglesia nunca se va a terminar hasta que Cristo vuelva, porque en realidad la iglesia de Cristo está dirigida por Él. Entonces, la verdadera iglesia triunfa sobre todas las cosas. Pueden fracasar las instituciones religiosas, pueden fracasar las corrientes religiosas, las denominaciones, los grupos creados desde perspectivas simplemente humanas. Todo eso puede fracasar, pero la iglesia de Cristo, que es espiritual y que nutre a todo el conjunto de creyentes a lo largo del tiempo, esa no fracasa nunca, porque ya ha vencido por lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, esa iglesia es la esposa de Cristo, es la novia que se está preparando para que cuando Cristo vuelva se produzca lo que se llama en la Biblia las bodas del Cordero, que es esa fusión entre Cristo y la iglesia, reinando Él sobre nosotros por siempre y nosotros siendo sus herederos y coherederos y de alguna manera disfrutando de todo lo que Él ha preparado para nosotros. Ese es el símbolo, ¿verdad?, de todo eso que Dios está preparando para cada uno de nosotros. Entonces, tenemos entonces que cada vez que nos entregamos a Jesucristo, cualquiera de nosotros que se ha entregado a Jesucristo en algún momento de su vida, en ese momento ha pasado a ser parte de la iglesia de Cristo. Es decir, esa iglesia general espiritual que no se ve, pero que uno ya es parte cuando nace de nuevo, cuando le entrega su vida a Jesucristo, cuando le pide perdón por sus pecados y acepta el sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando hacemos esto, pasamos a ser parte de la iglesia de Cristo, esa iglesia verdadera, espiritual. Pero después queda en nosotros la decisión de poder animarnos a ir un paso más allá, que es pertenecer a la iglesia local. ¿En qué sentido? En el sentido de decir, quiero ser parte del cuerpo de Cristo de manera visible. Quiero insertarme en una comunidad de creyentes de manera visible. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, tomando la decisión de congregarnos, tomando la decisión de ser parte de. Nosotros acá nos estamos congregando de manera virtual, esto surgió en la pandemia, estamos en un proceso de oración buscando cómo y de qué manera volver de la mejor manera y de qué manera podríamos hacerlo y cómo y qué quiere Dios de nosotros en esta etapa, siendo una iglesia pequeña, una iglesia que está ubicada en un barrio concreto, una iglesia que tiene una serie de características, estamos replanteándonos, buscando la guía de Dios, buscando la sabiduría de Dios, de cómo hacerlo de la mejor manera, y por eso hemos mantenido este formato, y preguntándole al Señor qué debemos hacer, para que realmente nuestra tarea como iglesia local sea efectiva, y preguntándonos si lo que hacíamos antes de la pandemia sigue siendo válido o no. Y bueno, estamos en ese proceso buscando el rostro de Dios, buscando que nos guíe, y es bueno que cada uno de nosotros lo haga y se pregunte en su corazón, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero ser parte del cuerpo de Cristo? ¿De qué manera? ¿Cómo puedo servirlo? ¿Cómo puedo trabajar para Él en ese cuerpo visible que es la iglesia local? Y acá nos da algunas claves el Señor Jesús, ¿no? Hace unos años salió un libro que reflexionaba sobre todo esto, basado en lo que Jesús acá explica, un libro que escribió Rick Warren, el pastor Rick Warren de Estados Unidos, de la iglesia Saddleback. Es un libro que hemos estudiado en la escuela bíblica de adultos, mejor dicho, estudiamos otro libro de Rick Warren que se llama Una vida con propósito. Bueno, él, un poco previo a esto, había publicado un libro que se llama Una iglesia con propósito, donde establece los mismos principios, pero ya no pensando en la vida individual de los creyentes, sino en la iglesia local, y en la iglesia de Cristo también. Entonces, en este libro, Rick Warren
deducía de estos versículos que estamos leyendo una serie de principios que deberíamos tener presentes, ¿no? Porque a veces nos preguntamos, como iglesia local, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Qué debemos hacer? ¿De qué manera? ¿Con qué objetivos? Y bueno, él desarrollaba la idea de que hay 5 propósitos para la iglesia y que se desprenden de lo que el Señor Jesús enseñó aquí. Esos propósitos son los siguientes. Fíjense que lo primero que acá el Señor Jesús dice es que debíamos ir a gente de todas las naciones y llevando este mensaje a ser discípulos, bautizándolos y luego enseñar a obedecer. Por lo tanto, lo primero que tenemos que pensar es ¿qué se desprende de aquí? Bueno, se desprende de lo siguiente. Versículo 19. Vayan pues a la gente de todas las naciones y háganla mis discípulos. Y ahí Rick Warren y muchos otros en otro momento han dicho, bueno, acá lo que se está planteando es hay que evangelizar y hacer discípulos. Por lo tanto, 2 propósitos principales para la iglesia son el evangelismo y el discipulado. Es lo que acá Jesús explica claramente, ¿no? Vayan a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Fíjense qué importante que es esto. No está diciendo vayan a un lugar, vayan a un país concreto, vayan solamente a un grupo de ciudades. No, está diciendo vayan a todas las naciones. En otros momentos Jesús les explica y dice arranquen desde Jerusalén, pero luego vayan expandiendo este mensaje por todo el resto del mundo. Y claro, ¿qué pasó con el cristianismo en esos tiempos? Ya para el siglo II, para el siglo III, el mensaje del Evangelio se había expandido por todo lo que era el mundo grecolatino de esos años, que era el mundo pagano que había colonizado culturalmente y políticamente todo ese mundo. Entonces, el desafío para nosotros hoy es, yo quiero evangelizar y hacer discípulos, ¿dónde? ¿De qué manera? Nosotros como iglesia local acá, ¿dónde vamos a hacer discípulos? Y evangelizarlos. Lo vamos a hacer en una zona, en un barrio, en una ciudad, en un país o a todas las naciones. Bueno, hemos tenido, por ejemplo, muchas veces visitas, ¿verdad?, de misioneros que han pasado, por ejemplo, pensemos en Elisa Díaz, ¿verdad?, que una misionera que sintió el llamado del Señor de ir a otra nación en el mundo totalmente distinta, que fue Tailandia, y ella se crió de niña en nuestra escuela bíblica, en Flor de Maroñas, y un día Dios la tocó en otro lugar donde estaba y sintió que tenía que ir a Tailandia y fue, y hasta hoy ha ido desarrollando ese ministerio, haciendo misiones, llevando personas al discipulado en Tailandia, en una cultura totalmente distinta, con otras características. Cristina Martínez, por ejemplo, otra hermana muy querida, que no es que se formó en nuestra iglesia, pero sí es amiga nuestra y ha estado en Honduras, en Venezuela, llevando también ese mensaje por todos lados. Tenemos misioneros varios conocidos y amigos y de otros lugares que han ido a otros continentes, a África, a Asia, Europa, etc., ¿no? El Evangelio nació en lo que sería desde la tierra, digamos, donde surgió, luego se expandió por lo que después terminó siendo Europa y después se expandió por el resto del mundo y llegó a América Latina desde múltiples formas. Nosotros hemos recibido de muchas maneras, pero la pregunta es cómo surgió en nuestro caso. Nosotros acá, Marcos Salcedo, este año cumplimos 60 años de testimonio del Evangelio en el barrio de Flor de Maroñas, primero y en paralelo, ¿no?, lo que era Bella Italia, bueno, Marcos Salcedo, pero surgió como una extensión de otra obra de otra iglesia local que estaba en otra zona, que era Iglesia La Espada, más allá entre el Prado, Sayago, el barrio La Espada, por allí, surgió esta expansión donde mi abuelo, don Felice Garabelli, un día vio la posibilidad de que en la casa de algunas personas se abriera este testimonio de personas que se habían convertido al Señor luego de una campaña, y bueno, y ahí empezó la obra. Como esas, hay obras en todo el interior, en todo el país, de distintas ramas, de distintas denominaciones evangélicas, que cada una han venido de distintos lugares y que han ido expandiendo este mensaje. En la Iglesia Evangélica Armenia, que con Pía desde que nos casamos compartimos allí, que se llama Esperanza en la Ciudad hoy en día, bueno, hemos
tomado la decisión de compartir ambas congregaciones, ambas iglesias locales, digamos, porque ella pertenecía a ella, yo pertenecía aquí, y mantuvimos la pertenencia a los dos lugares, pero es una iglesia que surgió a partir de inmigrantes armenios que fueron escapando de su país por la persecución del genocidio armenio, y llegaron a Uruguay y se empezaron a reunir, y al principio era una comunidad étnica, pero después un día entendieron que había que expandir el evangelio a toda la sociedad, en su propio idioma, en sus propias costumbres, y fíjense que al punto de que hoy en día la iglesia se llama Esperanza en la Ciudad, ya ni siquiera se la conoce públicamente como Iglesia Evangélica Armenia, aunque sigue siéndolo, pero se llama Esperanza en la Ciudad porque la idea es expandir este mensaje de esperanza por todo el lugar, y no es tanto lo importante recalcar un nombre formal, sino recalcar cuál es la función que la iglesia tiene, ¿no? Y nosotros simplemente le llamamos Iglesia Cristiana Evangélica de la calle Marcos Salcedo, porque somos cristianos evangélicos, nos reunimos en ese lugar, por más que venimos de una tradición, de un origen denominacional, que es el de las iglesias de los hermanos libres, o iglesias de las asambleas de los hermanos, o como se quiera llamar, que tiene también un origen histórico concreto, pero la función nuestra es seguir los lineamientos de la iglesia primitiva. Esa es nuestra función, y nuestra autoridad y nuestra dependencia es a Cristo y a sus mandatos instaurados en la Biblia, no a una institucionalidad, no a ningún otro cuerpo y organismo que trate de plantearnos simplemente ideas creadas en algún momento, sino simplemente que a través de la Biblia podamos descubrir lo que tenemos que hacer y hacerlo. La pregunta es, ¿queremos hacerlo? ¿No queremos hacerlo? Bueno, ese es nuestro desafío para hoy. Para que cada uno de nosotros diga, quiero ser parte del propósito de la iglesia de manera visible, de manera clara o no. Bueno, justamente este primer mensaje de evangelizar y hacer discípulos son dos propósitos fundamentales de la iglesia. Tenemos que comunicar este mensaje a quienes no lo conocen aún, tenemos que explicarles lo que Cristo vino a hacer y cuál es su objetivo, y tenemos que hacer discípulos. Y hacer discípulos es mucho más que evangelizar. Hacer discípulos es algo que lleva toda la vida. Es algo que no es, como a veces se lo ha malinterpretado, que es, pareciera que hacer discípulos es, hago un curso de discipulado, una vez que me convertí en cristiano, ¿no? Entonces voy y sigo una serie de enseñanzas de algún librito de discipulado, donde aprendo en 4 o 5 lecciones verdades básicas de la fe, y ya fui discipulado. Y con eso creo que ya fui discipulado. Eso no es discipulado. En todo caso, es una primera aproximación a lo que es tratar de hacer un discipulado con alguien. Discipular personas es, a lo largo de toda la vida, enseñarles a guardar todas las cosas que Jesús nos mandó. Y esas todas las cosas implica de manera integral todas las dimensiones de la vida humana. O sea, ¿qué debo hacer en mi trabajo? ¿Qué debo hacer en mi familia? ¿Qué debo hacer respecto a los desafíos que puedo tener frente al estudio, frente a una profesión? ¿Qué debo hacer como ciudadano de una nación, de un país? ¿Qué debo hacer en cuanto al ejercicio de mis talentos, de mis dones? ¿Para qué Dios me los dio? ¿Qué debo hacer con ellos? ¿Cómo debo obedecer a Cristo? ¿De qué manera? ¿Cómo debo responder a los desafíos que la vida me va trayendo? ¿Cómo debo enfrentarme a la vida, a la muerte? ¿Cómo pasar los duelos? ¿Cómo pasar la crianza de los hijos? ¿Cómo pasar las etapas de los abuelos, de los nietos? ¿Cómo pasar la etapa de la madurez? ¿Cómo vivir en una cultura que por ahí se olvida de Dios? ¿Y qué hacer frente a eso? ¿Cómo contribuir a que las personas puedan llegar a creer en Cristo? ¿Cómo usar los recursos que Dios me da, mi dinero, las cosas que me ha dado, que me ha regalado, que me da provisión? Es decir, mi tiempo, cómo ejercer mi tiempo con sabiduría. Bueno, todo eso es discipular. Enseñarle a cada persona que yo tengo a mi alrededor para poder instruir en estas verdades. Bueno, dedicar tiempo a enseñar a estas personas todo esto, eso es discipular. Que vean en mi ejemplo, un ejemplo que les sirva de modelo a otros, pero no porque miren en mi ejemplo y entonces yo diga, digamos, de una manera soberbia, mirá mi ejemplo porque yo soy un modelo
de autoridad. No, es decir, mírame a mí porque yo estoy siguiendo a Cristo y tengo mis fracasos, tengo mis errores, pero estoy buscando seguir a Cristo. Como Pablo dice, mírenme a mí porque yo sigo a Cristo, ¿no? Entonces cada uno de nosotros tendría que decir lo mismo, es decir, yo sigo a Cristo de esta manera, a mí me ha ido dando resultado todo esto porque estoy aplicando lo que la palabra de Dios dice, y cuando no la aplico, no me va del todo bien, al revés, no me va bien. Entonces, mostrarle eso a otras personas y mostrarle nuestros errores, nuestros fracasos y nuestros aciertos, eso es parte de ese discipulado. Por lo tanto, Dios nos da autoridad cuando estamos en este camino, que es el camino de la santificación, el camino de la santidad, de apartarnos de todas las cosas del mundo para acercarnos a lo que Dios va queriendo en nosotros en un proceso de madurez hasta llegar a la estatura de Cristo, que va a ser cuando Él vuelva. No vamos a llegar a la estatura de Cristo acá hasta que Cristo vuelva, porque estamos siempre aprendiendo más cosas, pero el aprendizaje es hacia Él. No como muchos humanistas creen, venimos a este mundo, dicen algunos, para crecer nosotros y ser cada vez mejores nosotros mismos y ser humanamente mejores. Nosotros tenemos que ser mejores en la comparación con la estatura de Cristo. Mirar a Cristo y dejar que Él gobierne nuestra vida, y ahí vamos creciendo en la madurez y en la estatura de Cristo como ejemplo y modelo. Eso es discipular. Y la iglesia tiene la función de discipular a otros. ¿A través de qué? De la enseñanza, como podemos estar haciendo en este caso, pero también de que nos vean en todas las dimensiones de la vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia, como amistades, como relacionamientos, como parte de una cultura. Y eso es lo que la iglesia tiene que hacer, con distintas generaciones. Y esto es muy importante, en otro momento seguramente lo profundizaremos, pero tenemos que atender las distintas áreas de la vida. No es lo mismo un niño de 6, 7, 8 años que una persona de 70, 75, 80 años. No es lo mismo alguien en la década de los 20 que en la década de los 30, que en la década de los 40. Todos tienen realidades diferentes, intereses distintos, motivaciones diferentes. Por ejemplo, hay personas que capaz que a los 20 años les gusta participar de un grupo de jóvenes y hay otras personas que no. Pero ambos tienen una misma necesidad neuronal, emocional, fisiológica, espiritual, relacional. Entonces, capaz que hay personas que son más introvertidas, personas que son más extrovertidas, personas que le gustan hacer determinadas cosas, personas que no le gustan hacer determinadas cosas, pero todos en su realidad necesitan que Cristo los discipule. Entonces tiene que haber personas que puedan contribuir a discipular a todos los tipos de personas posibles. Y uno dice, pero ¿y cómo hacemos eso si somos pocos, por ejemplo? Bueno, hay que orar para que Dios levante en nosotros el deseo de hacer nuestra parte. Y cuando hagamos nuestra parte, Dios irá multiplicando o no, según lo que Él vaya entendiendo, y agregando más personas a poder contribuir a las mismas cosas. Todas las iglesias del mundo están en un proceso, básicamente. Todas las iglesias locales del mundo están en un proceso de acercarse al modelo ideal y perfecto de iglesia de Cristo. Pero están en ese proceso. Aún las iglesias que tienen miles de personas. Yo cuando vivía en Argentina, iba de visita a muchas iglesias y vi iglesias de 200 personas, iglesias de 70, de 50, y vi iglesias de 20.000, 25.000 personas. Pero todas tenían los mismos propósitos, las mismas necesidades, y trataban de contribuir a formar a las personas como pudieran. Pero muchas tenían dificultades, muchas tenían aciertos. Estuve en iglesias de visita, por ejemplo, muchas veces donde había que hacer cola para entrar a la iglesia, porque la gente a las 3 de la tarde un domingo hacía cola para ir a la iglesia, porque no entraban en el local, porque había un auditorio para 2.500 personas y la iglesia tenía 20.000. Entonces tenían que ofrecer 10 servicios de culto por fin de semana para que entrara todo el mundo. Y donde viniera un predicador que la gente quería escuchar, que venía de otra iglesia o de otro lugar, y se enteraban de que venía, la gente de la iglesia no entraba, porque venían gente de otras iglesias a escuchar a ese predicador. Entonces, no contaban, por ejemplo, no decían ni en las redes ni en ningún lugar viene fulano hoy, lo mantenían medio que sin decirlo hasta que se daba el día del evento, porque si no, venía un montón de gente que le sacaba lugar a los propios miembros de las iglesias. Bueno, eso es tremendo, pero a la vez puede haber una iglesia de 10, de 15, de 20, de 30 personas, como puede ser acá, en nuestro caso, pero
las necesidades son las mismas. Son las mismas que puede tener ese que va frente a una multitud y escucha un mensaje, pero capaz que no le están atendiendo una necesidad inmediata que tiene para su vida cotidiana durante la semana. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que todos tenemos que pensar de qué manera discipular a otros, contribuyendo a esos objetivos y buscando, y como iglesia deberíamos poder entre todos pensar cómo hacerlo en esta etapa, en una etapa post pandemia, en una etapa donde la gente pasó por 2 años digamos, de encerrarse, de no tener tanto contacto con otros, de cuidarse de una determinada manera. Ahora, este 2022 pareciera que hay un destape, ¿verdad?, de todo eso, como también lo fue, por ejemplo, la pandemia de principios del siglo XX, ¿no?, que duró unos 2 años más o menos y se terminó. Bueno, puede pasar o no, esto no sabemos el futuro, pero lo que importa es que frente a este contexto actual tenemos que pensar cuál es nuestra función, cómo discipular a otros, que es un objetivo fundamental. Pero no queda en el evangelismo y discipulado solamente la tarea de la iglesia. También hay otros propósitos que tienen que ver con lo que dice después. Dice, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cada creyente debe bautizarse, es un mandato de Dios, ¿verdad?, donde dice que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hay que bautizarse. Y esto nos muestra que el bautismo debe ser hecho para personas que de alguna manera desean ser discípulos de Cristo. Por lo tanto, por esa razón es que nosotros bautizamos a las personas cuando la persona por voluntad propia decide hacerlo. Pero dice que es a la vez para el creyente, es algo que debe hacerse, y está fundamentado ¿en qué? En la Trinidad de Dios. Muchos han dicho no, porque esa idea de la Trinidad fue creada posteriormente. En realidad está muy presentemente acá, ya en los evangelios, ¿verdad? No fue una creación posterior, como algunos piensan. Ya está presente acá. Cuando Jesús dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está afirmando esa idea de que Dios es tres y a la vez es uno. Y luego, enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, un poco lo que decíamos recién. Dice, por mi parte yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Rick Warren dice, cuando deduce un poco esto de los propósitos de la iglesia, él dice, esto nos lleva a pensar entonces que los propósitos serían el evangelismo, el discipulado, el servicio, porque en toda esta tarea hay un servicio, lo que sería el ministerio, que tiene que ver con el desarrollo de los dones y de los talentos que cada uno tenga para poder cumplir estas funciones, y agrega la comunión, que sería hacer esto en conjunto, en comunidad, como cuerpo, juntos, como familia, como los discípulos lo estaban haciendo con Jesús, y lo harían después. Y finalmente la adoración. ¿Pero qué sería la adoración? La adoración sería básicamente el poder darle a Dios en amor todo el reconocimiento, el honor y la gloria que Él merece, y eso se traduce en acciones concretas, que es la obediencia. La adoración es básicamente amar a Dios con toda la mente, el corazón, con todo lo que somos, y ese amor, ¿cómo se traduce? En obediencia. Porque yo a Dios no le puedo dar nada, no es como si le puedo dar algo a mi esposa, a mi hijo, a mis padres, a mis amigos, a mis hermanos en la fe. Yo a esas personas, al amarlos, les doy a ellos algo. Me comporto con ellos como me gustaría que se comportaran conmigo y les doy lo mejor, o intento dar lo mejor. Eso sería amar al prójimo. Pero a Dios, la única manera de amarlo, de verdad, no es darle algo porque Dios ya tiene todo. Por lo tanto, no hay que darle nada, como le damos sí a nuestro prójimo. A Dios se lo ama obedeciéndolo, cumpliendo con sus mandamientos, cumpliendo con sus enseñanzas, haciéndole caso, básicamente, a lo que nos manda hacer. Eso es adorar a Dios, en resumidas cuentas prácticas. Adorar es darle todo, reconocerlo en todos nuestros caminos, honrarlo en todos nuestros caminos, y eso, ¿cómo se cumple? Mediante la obediencia, mediante la santidad, mediante vivir para Él, apartados para Él. Esos son los 5 propósitos que Rick Warren deduce
de estos versículos que hemos leído. Hay algunos, por ejemplo Lucas Leis, que sostienen que la comunión no sería en sí un propósito más, dice él, por ejemplo, sino que sería más bien un canal mediante el cual esos otros 4 propósitos se cumplen. Pero en todo caso, sean 4 o 5, queda claro que debemos desarrollar estos propósitos. Adoración, en primer lugar, porque sin adoración no hay nada más. Evangelismo, discipulado, comunión, ministerio, que sería como el servicio. Entonces, esto es lo que debemos cumplir. Esto es lo que debemos hacer. Vivir para Dios obedeciéndolo y cumpliendo sus mandamientos, que están todos revelados en la palabra de Dios. Después, llevar a otros este mensaje, y luego de que otras personas aceptaron este mensaje, o en el proceso de que lo acepten, hacer discípulos. Porque también hay un discipulado a veces que es hasta previo a que las personas se conviertan, ¿no? Es decir, uno va a veces germinando el discipulado incluso antes de que las personas terminen de ser evangelizadas. Pero en todo caso son dos caras de la misma moneda, el evangelismo y el discipulado. Y finalmente, el servicio y la comunión. Es decir, vivir en comunidad como una familia, porque somos una familia, y eso es lo que deberíamos trabajar en lograr cada vez más, en todas las dimensiones de la vida, en las dimensiones integrales de la vida, no separando lo espiritual de la vida cotidiana, sino que nuestro trabajo, nuestra vida cultural, nuestra vida familiar, nuestra vida de amigos y nuestra pertenencia a la iglesia, todo eso se fusiona en un todo, que es vivir integralmente la vida cristiana como Dios ideó para nosotros. Así que no me quiero extender más porque estamos en hora, pero quiero decir simplemente para terminar que este es el desafío para nosotros como iglesia, como individuos obviamente, porque nuestra vida espiritual arranca desde nuestra toma de posición individual, pero después se va extendiendo a nuestra vinculación como hijos de Dios con el resto de los creyentes, y cuando nosotros somos parte de un contexto de iglesia, de comunidad, como en este caso, tenemos que poder decir, bueno, quiero ofrecerme a servir a Dios con mis talentos, con mis dones, quiero evangelizar, quiero discipular, quiero poder tener la mejor comunión que pueda con mis hermanos en la fe y con todas las personas que se vayan añadiendo al cuerpo de Cristo. Y tenemos que entender que cada iglesia local es parte del mismo cuerpo, es decir, no es que las iglesias locales seamos cosas separadas, ¿no? Las iglesias locales, mientras tengan a Cristo como autoridad, somos todos la misma iglesia. Simplemente nos reunimos en lugares distintos, pertenecemos a países o a ciudades distintas, o a barrios distintos, pero somos la misma iglesia, la iglesia de Cristo. Pero localmente tenemos que desarrollar nuestros talentos y dones buscando el objetivo de preguntarnos a quiénes le quiero llegar con el evangelismo, con el discipulado y con todo lo demás. ¿Quiero llegarle a mucha gente en muchos lugares o quiero llegarle solo a un grupo reducido a nuestro alrededor? Y bueno, cuando vino la pandemia, una de las cosas que incorporamos fue el canal de YouTube, fue tener un grupo WhatsApp para estar en contacto toda la semana, algo que podíamos haber hecho antes y no lo habíamos hecho de esta misma manera. Y todo eso fue algo muy bueno que fuimos implementando, y el hecho del Zoom también y de otras cosas que nos pareció que había que tener, y bueno, el día de mañana, según lo que pase, según que digamos, bueno, volvemos de esta manera o no, a las reuniones como habitualmente lo hacíamos, o de qué manera, o cómo trabajar con las distintas generaciones, con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, de la manera que sea, de todas formas, todas estas herramientas van a estar ahí, porque deben seguir usándose como herramientas simplemente, para que este mensaje llegue. Porque no es lo mismo que este mensaje hoy pueda ser grabado y escuchado por otras personas para crecer en esta madurez y en este discipulado. Una persona que quizás lo enviamos a otro lugar lejos, no es lo mismo que lo escuche en un momento único y no lo pueda oír luego, a que también lo pueda escuchar o se lo podamos compartir a alguien que quizás escuchando eso luego tome la decisión de acercarse. Pero van nosotros también, a quienes le compartimos y cómo. Tenemos estas grabaciones disponibles, compartámoslas. Pasémoslas a nuestros contactos. Hablemosle a otros de las cosas que meditamos y que predicamos. Así que el Señor nos guíe en cumplir sus propósitos
y podamos entender cómo ser parte de la iglesia, que no es ir a la iglesia, sino es ser iglesia, ¿verdad? Que es bastante diferente, ¿no? No es pensar que la iglesia está en un lugar concreto. De hecho, la iglesia de Rick Warren, que fundó cuando publicó este libro, esa iglesia no tuvo templo, por ejemplo, hasta 15 años después, más o menos, de que se había creado, cuando tenía miles y miles de miembros y recién ahí tuvieron un templo. O sea, que tuvieron miles de miembros antes de tener templo, porque arrancaron al revés. Se fueron juntando donde fuera. Y hacían un chiste que decía, si logra encontrarnos, puede venir a nuestras reuniones, porque un día estaban en un lugar, un día estaban en otro, un día estaban en otro. Hicieron eso y fueron creciendo, 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 hasta que un día dijeron, tenemos tanta gente que, bueno, hagamos un templo. Y es, creo que también un buen ejemplo para que nosotros nos preguntemos, nosotros tenemos templo, tenemos todo eso, pero podemos preguntarnos, ¿la dependencia al templo nos puede quizás impedir llegarle a otras personas en otros lugares? ¿O tendría que ser al revés, verdad? Que podamos utilizar el templo para todo aquello que Dios quiera que utilicemos, pero nuestra función es expandirnos y llevar a distintos lugares. Bueno, es un desafío para que consideremos y pensemos y veamos qué Dios quiere de nosotros en este tiempo. Lo que sí tenemos que tener claro es que no tenemos que quedarnos en la inercia de hacer lo que pensamos que es simplemente una costumbre, no caer en eso, porque si no caemos simplemente en el ritual, en una religión. Lo que importa es si estamos cumpliendo los propósitos o no. Y si no los estamos cumpliendo, busquemos la manera de evaluar eso y aplicar por qué no lo estamos cumpliendo y aplicarlo. Hacer el cumplimiento de estos propósitos de otra manera, reevaluarlo, replanificar, para poder ver cómo ese mensaje y esa semilla se expande. Obviamente van nosotros a hacerlo. Si Dios nos manda a evangelizar y no evangelizamos, nos perdemos nosotros la bendición. Si Dios nos manda a discipular a alguien y no lo discipulamos, nos perdemos la bendición. Si tenemos dones y talentos para ejercer y no los aplicamos, también nos perdemos la bendición. Y si no tenemos comunión, no nos congregamos, no nos reunimos, no nos conectamos a las reuniones o no participamos de actividades, juntos también nos perdemos la bendición. Así que llevemos este mensaje a otros, comuniquémoslo y adoremos juntos al Señor, que es el principal propósito. Que el Señor nos bendiga. Terminemos orando. Señor, gracias por tu gracia y tu amor. Gracias por los propósitos que en tu palabra nos das. Gracias porque el Señor Jesús instauró claramente los propósitos para sus discípulos, Señor. Les dijo lo que tenían que hacer y ellos lo hicieron. Con aciertos, errores, pero lo hicieron, y ese mensaje se expandió y llegó al punto de que el mensaje del Evangelio llegó a lugares recónditos, a lugares remotos, a tantos lugares donde por esa fe y ese testimonio terminamos nosotros un día creyendo en el mismo mensaje. Por eso, ayúdanos a entender cuál es nuestro rol en el siglo XXI, cuál es nuestro rol en estos primeros 22 años del siglo XXI, entender qué papel querés que cumplamos en Uruguay, en América Latina, en Montevideo, o en cada lugar donde estemos, en el interior o en cada lugar, Señor, que tú nos muestres tu voluntad. Gracias por todo. En el nombre de Cristo. Amén.